Hay personas que todavía creen en Dios, todavía oran, todavía respetan la Biblia, todavía sienten una necesidad espiritual profunda. Pero cuando escuchan la palabra iglesia, pastor, denominación, liderazgo espiritual o institución religiosa, levantan una pared. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tanta gente no ha perdido necesariamente la fe en Dios, pero sí ha perdido la confianza en quienes dicen representarlo? Hoy quiero hablar de esto como médico, porque cuando un paciente llega enfermo, uno no puede simplemente ponerle perfume a la herida, hay que examinar. Hay que escuchar los síntomas, hay que ordenar laboratorios, hay que diagnosticar y luego hay que tratar. Y en mi opinión, parte del liderazgo espiritual moderno tiene síntomas claros de una enfermedad profunda. Una enfermedad que no se resuelve solo con maquillaje espiritual, se resuelve con diagnóstico honesto, tratamiento bíblico y valentía para mirar la realidad de frente. El tema de hoy es liderazgo espiritual en crisis. ¿Por qué ya no confiamos en las instituciones? Y quiero aclarar algo desde el principio. Este no es un ataque contra la iglesia. Al contrario, precisamente porque amo la iglesia, creo que debemos hablar con honestidad. Porque una cosa es defender la fe y otra cosa muy diferente es proteger sistemas enfermos. Una cosa es amar la iglesia de Cristo y otra muy distinta es justificar cualquier cosa que se haga en el nombre de Dios. Como médico, si yo veo una infección y digo, tranquilo, todo está bien, yo no estoy ayudando al paciente. Estoy permitiendo que la enfermedad avance. Y eso mismo pasa con la iglesia. Cuando hay crisis de confianza, no se resuelve con negación. Se resuelve con verdad, con arrepentimiento, con rendición de cuentas y con tratamiento. Porque la iglesia no está llamada a proteger una imagen artificial. La iglesia está llamada a reflejar a Cristo. Ahora, miremos los signos vitales. Según Gallup, en el 2025, la confianza de los estadounidenses en la iglesia o religión organizada fue de apenas 36%. Esto significa que aunque todavía existe respeto por lo espiritual, la confianza institucional está seriamente golpeada. Pew Research Center encontró que en el 2024, que 80% de los adultos en los Estados Unidos decía que la religión estaba perdiendo influencia en la vida pública. Y otro dato importante, Pew también reportó que aproximadamente 35% de los adultos estadounidenses han cambiado la religión desde la niñez. Eso representa alrededor de 91 millones de adultos. Esos datos son como signos vitales. Nos dicen que algo está pasando. La presión está baja. El pulso institucional es débil. La saturación de confianza está disminuida. Y cuando uno ve esos signos en un paciente, no puede simplemente decir, vamos a esperar. No, hay que evaluar. Ahora bien, alguien puede decir, bueno, eso es porque el mundo está más secularizado. Y sí, pero es parte del cuadro clínico, pero no es todo el diagnóstico, porque no podemos culpar siempre al paciente. Si el sistema que debía cuidar también falló, no podemos hablar de heridas espirituales ignorando las manos que, en algunos casos, las causaron. Vamos al diagnóstico. Número 1. Pérdida de autoridad moral. La autoridad espiritual no se sostiene simplemente porque alguien tenga un título. No se sostiene porque alguien tenga una posición. No se sostiene porque alguien tenga un púlpito. No se sostiene porque alguien tenga una plataforma. La autoridad espiritual se sostiene con integridad. Cuando un líder predica una cosa y vive otra, la gente no solamente cuestiona al líder, empieza a cuestionar todo el sistema. Cuando una institución habla de santidad pero esconde pecado, pierde autoridad. Cuando se habla de verdad pero se manipula información, pierde autoridad. Cuando se habla de amor pero se ignora el dolor de las personas heridas, pierde autoridad. Y aquí hay que ser claros. No es lo mismo ser rechazado por predicar la verdad que ser rechazado por haber actuado mal. A veces la iglesia pierde popularidad por ser fiel al evangelio. Eso es parte del costo cristiano. Pero otras veces pierde credibilidad porque no fue fiel al evangelio. Y esas dos cosas no son iguales. El rechazo por fidelidad es persecución. El rechazo por hipocresía es consecuencia. Y muchas veces hemos confundido consecuencia con persecución. Cuando nos critican por predicar la verdad bíblica, debemos permanecer firmes. Pero cuando nos confrontan con incoherencia, arrogancia, abuso o encubrimiento, no debemos victimizarnos, debemos arrepentirnos. Segundo diagnóstico. Se confundió autoridad espiritual con control. Jesús dijo que el que quiera ser grande debe servir. Ese fue el modelo de Cristo. Pero en muchos ambientes religiosos el liderazgo se ha usado para controlar, no para pastorear. Controlar como la gente piensa. Controlar qué preguntas puede hacer. Controlar qué dudas puede expresar. Controlar a quién puede escuchar.
controlar incluso su conciencia. Y cuando una persona no puede hacer preguntas sin ser tratada como rebelde, eso no es liderazgo sano. Eso es abuso espiritual disfrazado de autoridad. El verdadero liderazgo no le teme a las preguntas honestas. El verdadero pastor no aplasta a la oveja herida. El verdadero líder no crea dependencia emocional hacia él mismo. El verdadero líder lleva a las personas a depender más de Cristo. Porque cuando una iglesia produce seguidores del líder, pero no discípulos de Cristo, hay una patología espiritual. Y si esa patología no se trata, se convierte en crisis. Una iglesia sana no crea esclavos emocionales. Una iglesia sana forma creyentes maduros, creyentes que aman la palabra, creyentes que disciernen, creyentes que respetan autoridad, pero no idolatrizan al líder. Porque el líder que necesita ser idolatrado para sentirse seguro ya no está pastoreando, está buscando validación y eso es peligroso. Diagnóstico número 3. Muchas instituciones protegieron más su imagen que a las personas. Esto es delicado, pero hay que decirlo. Cuando ocurre abuso, manipulación, inmoralidad, corrupción financiera, favoritismo, negligencia pastoral o maltrato espiritual, y la primera reacción de la institución es proteger el nombre, proteger la marca, proteger al líder o proteger la estructura, la confianza se destruye porque la gente ve la contradicción. ¿Cómo vamos a predicar justicia si no hacemos justicia dentro de la casa? ¿Cómo vamos a hablar de verdad si escondemos la verdad? ¿Cómo vamos a hablar de restauración si primero no reconocemos el daño? En medicina, si hay una herida infectada, no se tapa con maquillaje, se limpia. Y limpiar duele. Pero si no se limpia, se complica. En la iglesia pasa igual. La transparencia puede doler por un momento, pero la mentira enferma por generaciones. La luz no destruye la iglesia, la luz purifica la iglesia. Lo que destruye la iglesia no es que el pecado salga a la luz. Lo que destruye a la iglesia es acostumbrarse a vivir con el pecado escondido. Una iglesia que teme más al escándalo que al pecado ya tiene un problema espiritual profundo, porque el escándalo revela, pero el pecado destruye. Diagnóstico número 4. La politización de la fe. Y quiero decir esto con balance. La fe cristiana tiene implicaciones públicas, claro que sí. La Biblia habla de justicia, habla de familia, habla de vida, habla de verdad, habla de pecado, habla de responsabilidad, habla de compasión y habla de orden moral. Pero una cosa es tener una cosmovisión cristiana y otra cosa muy diferente es convertir el evangelio en propaganda política. Cuando la iglesia se vuelve más conocida por defender un partido que por predicar a Cristo, algo se enfermó. Cuando justificamos en los nuestros lo mismo que condenamos en los otros, perdemos autoridad moral. Cuando la cruz se usa como logo de una ideología, el evangelio se contamina. Y esto ocurre en ambos lados. Unos cambian la cruz por progresismo religioso, otros cambian la cruz por nacionalismo político. Pero en ambos casos, Cristo deja de ser el centro. La iglesia puede hablarle a la cultura, debe hacerlo, pero la iglesia no puede arrodillarse ante ninguna ideología, porque cuando la iglesia se casa con el poder, muchas veces termina viuda de credibilidad. Y cuando el evangelio se convierte en herramienta política, la gente deja de escuchar buenas nuevas y empieza a escuchar propaganda religiosa. Quinto diagnóstico. Se sustituyó el carácter por el carisma. Y esto es sumamente importante. Vivimos en una época donde mucha gente confunde unción con personalidad, confunde talento con madurez, confunde popularidad con fruto, confunde emoción con presencia de Dios. Confunde plataforma con autoridad espiritual, pero la Biblia nunca nos llamó a evaluar a los líderes solamente por lo impresionante que hablan, ni por cuántas personas los siguen, ni por cuántos views tienen, ni por cuán fuerte predican, ni por cuán bonito cantan. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. No dijo, por sus talentos los conoceréis. El talento puede abrir puertas, pero el carácter determina si una persona puede sostener el peso de esas puertas. El carisma puede atraer multitudes, pero el carácter cuida almas. El carisma puede levantar una plataforma, pero el carácter refleja a Cristo. Y hoy tenemos demasiada gente impresionada con dones, pero poco discernimiento sobre el fruto. Vamos a hablar de las complicaciones. Ahora como médico, uno no solamente diagnostica, también advierte complicaciones. ¿Qué pasa si esta crisis no se trata? Primero, más personas van a abandonar las instituciones, aunque sigan teniendo hambre espiritual. Segundo, los jóvenes van a mirar la iglesia como un lugar de hipocresía, no como una comunidad de verdad. Tercero, los líderes fieles también van a pagar el precio por los líderes irresponsables. Y eso es injusto, pero pasa. Porque cuando un médico actúa mal, afecta la confianza en otros médicos. Cuando un abogado actúa mal, afecta la confianza en otros abogados.
Y cuando un líder espiritual actúa mal, afecta la confianza en otros líderes espirituales. Cuarto, se va a crear una generación cínica que ya no distingue entre Cristo y quienes lo representaron mal. Esa es una de las complicaciones más peligrosas, porque cuando una persona herida dice, yo no quiero saber de la iglesia, muchas veces detrás de esa frase hay una herida, una decepción, una experiencia mal manejada, una pregunta que nadie quiso responder, un dolor que nadie quiso escuchar. Y aunque no debemos justificar que alguien abandone la fe, sí debemos escuchar qué lo llevó hasta ahí, porque escuchar no es rendirse al mundo. Escuchar también puede ser parte del tratamiento. A veces antes de corregir a una persona herida, hay que entender dónde le duele. Vamos al tratamiento. Primero, arrepentimiento real, no relaciones públicas, no comunicados fríos, no excusas, no decir, nos persiguen. Cuando en realidad lo que pasó fue que actuamos mal, el arrepentimiento verdadero no solo pide perdón, cambia conducta, cambia estructuras y establece límites. Segundo, rendición de cuentas. Todo líder necesita rendir cuentas. Pastor, anciano, maestro, influencer cristiano, director de ministerio. Nadie debe estar por encima de la corrección. Un líder que no puede ser corregido es un riesgo espiritual. Tercero, volver al evangelio. No al show, no a la plataforma, no al culto a la personalidad, no al entendimiento religioso, no a la ideología. Volver a Cristo, volver a la palabra, volver a la cruz. Volver al discípulo, volver al servicio, volver a la santidad, volver a la reverencia. La iglesia no recupera confianza pareciéndose más al mundo, la recupera pareciéndose más a Cristo. Cuarto, liderazgo con carácter, no solamente con carisma. Necesitamos líderes que no solamente sepan hablar, sino escuchar, no solamente corregir, sino examinarse, no solamente predicar arrepentimiento, sino practicarlo, no solamente exigir fidelidad, sino moderarla. Porque el liderazgo espiritual no es un escenario, es una responsabilidad delante de Dios. Quiero cerrar con esto. Quizás la crisis de confianza no sea solamente una amenaza, quizás también sea una oportunidad para que la iglesia deje de maquillar síntomas y empiece a tratar la enfermedad. Una oportunidad para que los líderes dejen de actuar como celebridades y vuelvan a actuar como siervos. Una oportunidad para recordar que la iglesia no pertenece a un pastor, no pertenece a una denominación, no pertenece a un partido, no pertenece a una marca, no pertenece a una plataforma. La iglesia pertenece a Cristo. Y si pertenece a Cristo, debe parecerse a Cristo. Así que la pregunta final no es solamente ¿por qué la gente no confía en las instituciones? La pregunta también es, ¿estamos siendo instituciones dignas de confianza? Y recuerda que aquí no venimos a calmar conciencias dormidas, venimos a despertarlas.